Bueno, y en este caso nos vamos a ir ya a la primera sección del programa. Como saben, y siempre les traslado un explicativo breve, en primer lugar vemos la biografía personal, conoceremos un poco el origen de nuestro invitado. En segundo lugar trataremos su gestión, su obra, su motivo principal y troncal por el que está aquí invitado en Televisión de Castellón. Y en la última parte una sección de preguntas muy personales, preguntas dispares y de diferentes ámbitos. Así pues, empezamos. Primera sección con nuestro invitado en el día de hoy, Perfil. Hoy contamos con la presencia de Vicent Melià i Bomboy. Nació en Castellón de la Plana el 11 de agosto de 1959, atesora por lo tanto 48 años. Vicent Melià i Bomboy es licenciado en Psicología. Es responsable de la agencia comarcal Ports Maestrat de la Fundación del Servicio Valenciano de Empleo en Benicarló. Es escritor y actualmente prepara la tesis doctoral sobre el acoso psicológico dirigida por el profesor Francisco Fuertes de la Universitat Jaume I. También está organizando una expedición submarina para conocer las grutas y cuevas submarinas de Peñíscola. Pronto presentará una nueva novela, Yo le arranqué el corazón a Benedicto XIII, un canto a la inmortalidad y a los perdedores de la historia. Una trama que transcurre entre 1423, muerte de Benedicto XIII, y 1429, con la finalización del Cisma de Occidente. Como aficiones tiene la pintura y la escultura. Fue alumno del prestigioso artista castellonense José Vicente Forés Escrits. Señor Melià, bienvenido a Televisión de Castellón y bienvenido a La Finestra. Gracias. Vamos a empezar, como siempre hacemos, con una pregunta dispar. Luego ya abordaremos esas partes que hemos un poco explicado. Pero, Vicente, hay un tema popular y manido, y es que los psicólogos están todos sonados. ¿Qué tiene usted que decir? Que siempre que es un tema popular, pues algo de razón lleva. Los psicólogos no todos están, digamos, sonados. Sí que hay unos cuantos y quizá uno de ellos sea. Bueno, pues muchas gracias por esa contestación simpática. Empezamos pues un programa en este caso que vamos a trasladar a la audiencia como un poco diferente porque La Finestra es una tribuna pues de personalidades de distinto ámbito, el ámbito social, político, cultural, cargos, y en esta temporada aún no habíamos aportado a la audiencia de Televisión de Castellón desde este programa pues la figura de un escritor, investigador, pero como humildemente nos decía antes de empezar el programa, psicólogo, sobre todo es licenciado en Psicología. Vamos a tratar primeramente, como hemos dicho, Vicent, tu persona. Naces en Castellón a pesar de que ahora estás viviendo en Benicarló, ¿es así? Benicarló. Pero vamos a irnos al origen. ¿Cómo naces? ¿En qué seno de familia? ¿Cuál es tu culturización inicial? Nazco en Castellón en el año 59, como muy bien has dicho, ya rayo los 49 años, en agosto los cumplo. Toda mi infancia ocurre en el barrio Tombatosals, un barrio marginal aquí en Castellón, después en el barrio de San Félix, un barrio de Solera, de la zona del Raval de Castellón. Me formo en el taller del prestigioso artista castellonense Forés, una persona con gran talante humanitario, cultural y artístico, y después, con el tiempo, paso a la universidad. Así de sencillo sería, más o menos, no hay mucho más. Y en el durante, quiero decir, ¿qué inquietudes tenía Vicent académicas? Porque en un principio estudiar psicología, ¿para qué se estudia? O en la persona de Vicent, ¿por qué objetivo es estudiar esta carrera? Vicent se introduce en el campo de la psicología por varias razones. Primero, porque cree en las personas, cree en la imaginación. Desde este maestro que tuve en el campo del arte, me introduce dentro de lo que son los conceptos del humanismo y del conocimiento, de la filosofía. A partir de ahí veo que tengo una salida hacia lo que es el mundo del pensamiento, y por eso me atrae lo que es la psicología, lo que es la filosofía, y abordo el tema, por supuesto. Bueno, pues
prácticamente hemos llegado al momento en el que tratamos las aficiones, porque también es una cuestión personal y también nos traslada un poco su persona. ¿Las aficiones están basadas fundamentalmente en la pintura y en la escultura o hay algo más? Y ahora hablaremos de esa afición como tal. Sí, están basados en la pintura y escultura, pero ese algo más es la escritura. Pero la escritura, como bien he comentado en varios momentos, de forma accidental. Ahora estoy sumergido en el campo de la escritura, pero porque hay unos temas que me interesan relacionados con la historia, temas que me interesan relacionados con la psicología, y todo eso me lleva al campo de la escritura, para expresarlo, por supuesto. Creo que tú has tenido, perdona que te tutee, una inquietud extremadamente docente. ¿Te hubiera gustado dedicarte a la docencia? Y lo has intentado, de hecho, ¿no? Sí que lo intenté varias veces, pero parece ser que siempre he sido dentro de lo que son la valoración de méritos, porque normalmente en el campo universitario se valoran los méritos, pero de una forma muchas veces creo que subjetivo, porque lo que pesan es el currículum. Pues nunca llegaba yo, digamos, a ser aceptado. Siempre me quedaba el segundo, el tercero, era el típico segundón. Sí. Llegaste incluso a iniciar, aunque hemos anunciado otra tesis que estás llevando a cabo, llegaste a tratar una tesis en esa época que acometía las organizaciones y los filtros. Era el tema del poder en las organizaciones. ¿Qué mecanismos tiene el poder para controlar, digamos, las organizaciones en sí? Son las redes de poder en las organizaciones, sí. ¿Y en la sociedad en general también? Normalmente sí, porque la sociedad incide en las organizaciones y las organizaciones en la sociedad. Entonces, estudiar, digamos, los filtros de poder en las organizaciones es estudiar los filtros de poder en la sociedad, por supuesto, los mecanismos, las estructuras, qué sistemas de control tiene para controlar información, etcétera, etcétera. Y sin adentrarnos en ese aspecto que puede ser muy interesante y muy... ¿Tú qué sinopsis harías, un poco también fruto de ese estudio y de tu propia reflexión personal, al hilo del control en general de la sociedad? El control de la sociedad. Normalmente lo que haría o lo que pensaría es que el poder necesita controlar la sociedad. Es su objetivo principal. Y crea mecanismos. Lo único que también busca que esos mecanismos sean lo más invisibles posibles. Y ese sería, digamos, mi aportación a lo que es el campo. El poder necesita mecanismos y mecanismos invisibles. Cuanto más invisible es el mecanismo, más efectivo, por supuesto. Vale. Y por último, Vicent, el arte es muy importante para ti. Nos has hablado de tu formación al lado de Forés, pero ahora mismo haces cosas importantes, ¿no? Aunque tú, como persona humilde y llana que eres, le quitas mucha importancia, pero estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás preparando, por ejemplo? ¿Pero te refieres dentro del campo del arte? Sí, dentro del campo del arte. Bueno, dentro del campo del arte pues hago pintura y escultura. El tema es que no la hago para vender, la hago para mí, incluso para regalar. Simplemente es eso. ¿Estás preparando alguna exposición? No preparo ninguna exposición. Hace años que no hago exposiciones. La última que hice, muy bien, podría ser en los años 70 y tantos en Canem, y fue una colectiva. Vaya. Bueno, pues un hombre con mucho que contar, mucho que decirnos. Vamos a abordar de inmediato esos temas por los cuales, como decimos siempre, principalmente se está aquí, pero también hay una profundidad de la persona que lógicamente ya pueden ir comprobando. Vamos con la siguiente sección, obra e investigación. Bueno, pues les vamos a estructurar un poco de lo que vamos a hablar en esta sección principal de La Finestra. En un primer lugar, como hemos anunciado en el currículum, Vicent Melià pues ha escrito una obra que es El Papa Luna de Peñíscola y el enigma del Santo Grial, con una difusión importante y además con un éxito también pues importante, ¿no? Vamos a tratar ese aspecto en primer lugar. En una segunda parte me gustaría que pudiéramos tratar una obra que también pertenece a él, aunque
Vicent pues la escribió hace ya unos cuantos años, entre la década finales de los 80, casi los 90, y se llama, fíjense qué curioso, Procesos de orden y desorden de la actividad psíquica superior. Y tiene un subtítulo principal, diría yo, que es Acariciando el alma con los dedos. Y indiscutiblemente el título invita a muchas cosas, invita inclusive a leerlo sin tener ni idea de lo que se puede tratar. Tengo que decir que en ello estamos. Y luego me gustaría que nos trasladara el contenido principal y algunos rasgos, porque considero que es muy interesante y además luego lo verán sobreimpresionado en pantalla. Tiene una página web en la cual ustedes pueden descargarse ese trabajo y pueden leerlo libremente, muy interesante. Y en una última fase ya muy escueta nos explicarás, Vicent, cuáles son esas cuestiones que vas a acometer y sobre todo ese trabajo de investigación que nos ha entusiasmado a Televisión de Castellón, que es averiguar esas cuevas subterráneas de Peñíscola. Vamos a empezar lo primero que todo, pero para iniciar un poco, bueno, pues ese tramo de tu obra, me gustaría que también explicaras ciertos conceptos que tú has definido y que también están ahí, al hilo de la imaginación y la intuición como instrumentos de investigación, en este caso la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Pero tú haces una reflexión sobre la energía de la imaginación. Explícanos este concepto de la energía de la imaginación. Después de dedicarme bastante tiempo a lo que es la reflexión científica, sobre todo en mis trabajos de psicología, me he dado cuenta que sin la imaginación un científico no puede avanzar. El mismo Albert Einstein comentaba que a una teoría no se puede llegar por las pruebas físicas, sino para crear una teoría hay que llegar por la reflexión de la imaginación, y solo después, una vez tienes la teoría, puedes comprobarlo, digamos, empíricamente. La imaginación es de vital importancia. Sin la imaginación no tendríamos esa parte de misterio de la ciencia. Entonces es por lo que yo acuño que la imaginación es necesaria para el científico, para avanzar. Primero imagina lo que busca, lo ve en su mente y a partir de ahí intenta comprobar científicamente y empíricamente si lo que ha imaginado es cierto. Hay dos términos también que utilizas y que son, bueno, a lo mejor en algún caso son de perogrullo, ¿no?, por utilizar una palabra, pero que cuando uno los lee y los advierte un poco y tal cual los defines tú, bueno, pues se hacen como más interesantes. Háblanos de la empatía histórica y también de la memoria ancestral. Vamos a ver, la empatía histórica es la que necesita un historiador para ubicarse en los personajes de la historia. Hay que tener en cuenta que el error que solemos cometer es analizar un personaje en la historia o de la historia desde nuestro punto de vista. Entonces la empatía histórica sería trasladarnos a un momento de la historia y sumergirnos en ese momento de la historia. Es decir, ¿qué era científico para esos personajes en ese momento? Nosotros hoy en día pensamos que el estudio de las estrellas, lo que denominamos astrología, es superstición, es magia. Por ejemplo, en el siglo XIV o el siglo XV, eso era la ciencia. Hasta el mismo Copérnico era astrólogo. Entonces nos encontramos que para entender ese periodo histórico hay que sumergirse en el tiempo y en las mentes, hay que, digamos, respirar el aire de la época, hay que conocer la ciencia y no analizarlo desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista del siglo XIV, XV, XVI, etcétera. Eso sería la empatía histórica, y eso es lo que hace que un historiador pueda escribir una biografía de un personaje sin distorsionarla. O un artista pintar un retrato sin distorsionarlo. O un escritor escribir un libro del personaje X sin distorsionarlo ni destruirlo, ni quitarle el sabor. Con la memoria ancestral, porque hay una realización tuya que es exactamente como un viaje temporal durante un periodo, pues no sé si puede llegar a ser hasta de 600 años,
que tú lo defines, como que lo has hecho como tal, ¿no? Esto dicho así, a lo mejor diría, bueno, este señor... Yo quiero que nos lo expliques, no sé si va directamente engarzado con lo de la memoria ancestral, pero realmente, además, dejas disponibilidad en penínscolamágica.com de este relato literario, que además es muy bonito, porque es realmente te hace ver en esa ilustración. Pero realmente explícanos este viaje en el tiempo, ¿cómo lo podemos trasladar a la audiencia que nos está viendo para que entienda que no es una alucinación personal? Sí, trasladarlo no es sencillo. No es sencillo porque realmente podemos viajar en el tiempo, porque nuestro cerebro es una máquina del tiempo. Nosotros, muy bien, podemos en cualquier momento, oler una rosa y ese aroma trasladarnos a un momento de nuestra infancia que creíamos olvidado, porque en un momento concreto olimos una rosa en esa infancia, o una maceta de nuestra abuela olía. Entonces, nuestro cerebro es una auténtica máquina del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una experiencia personal nuestra, más una experiencia que nosotros heredamos, que muchas veces no sabemos que está ahí. Y esa experiencia es lo que son la memoria ancestral. Y esa memoria ancestral es la que nos hace muchas veces tener esa empatía histórica, es decir, ser capaces de asumir un tiempo que no hemos conocido, que no hemos vivido, y encima identificarnos con unos personajes que no tienen nada que ver con los personajes que nosotros hemos conocido durante toda nuestra historia. Y como bien has comentado, en este estudio hablo de esa memoria ancestral, y cuando leas la obra esta, que ya tienes entre manos, la de procesos de orden y desorden, nuestro cerebro tiene unos procesos que denomino desorden, que no es desorden, sino son otros sistemas de órdenes, donde está la imaginación, donde están los sueños y donde está toda esa memoria heredada, arquetípica, que por cierto ya hubo una corriente en psicología que habló de ella, que es la corriente psicoanalítica. Que por cierto ya hubo una corriente en psicología que habló de ella, que es la corriente psicoanalítica. Sí, y vamos, eso sería esta la memoria reflexión acumulada que va, bueno, pues en toda esa cadena humana de padres a hijos trasladándose, ¿se puede potenciar en algún caso? ¿Hay algún tipo de fórmula o acción clínica o de cualquier tipo que pueda potenciar esa, y podamos inclusive beber más de lo que a lo mejor dejamos o despreciamos ahí? Por supuesto, y esa terapia, por decir algo, sería la propia imaginación. Lo que hay que dejar es fluir la imaginación, hay que trabajar la imaginación. Es nuestra imaginación la que de forma accidental, por esa especie de intuiciones que tenemos muchas veces, nos lleva a recuperar todo eso que está ahí en nuestro cerebro y que no sabemos que está. Antes de irnos unos momentos a publicidad, unos breves consejos publicitarios, me gustaría que ya introdujéramos una figura que es central dentro de esta obra, como es la que has hecho dedicada al Papa Luna, Peñíscola y el enigma del Santo Grial. Haznos una breve ficha personalista, ¿vale? No vamos a entrar en detalles un poco de lo que es la vida en sí, que luego eso lo vamos a abordar un poco más centralmente, de Pedro de Luna, de Benedicto XIII, porque tú crees, apoyando un poco lo que ya has comentado, que fue uno de los hombres que quiso dejar una serie de signos y símbolos para que fueran analizados en un futuro, y que además pasaran inadvertidos para los carroñeros, como tú defines. Entonces, dicho esto, primero haznos esa lectura que tú harías de lo que has llegado a conocer del Papa Luna. Mi lectura de Benedicto XIII, del Papa Luna, más que una lectura histórica, porque ya te he comentado, no soy historiador, la haría a nivel de persona. Es una persona de gran coherencia humana, intelectual, moral, tiene una gran formación y es una persona que se cree que es el verdadero Papa, y además incluso parece ser que lo es, pero ahí no entraré. Ahí hay historiadores y hay teólogos que entrarían a discutir el tema. Además, es una persona que se siente acosada. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la psicología, él sabe que toda su obra va a ser sepultada cuando él muera.
él llega a un momento en que conoce perfectamente, porque ya te he dicho que su talla intelectual es, bueno, dentro de la época del siglo XV, una de las más elevadas. Él sabe que toda su obra será sepultada y entonces piensa y tiene claro que tiene que dejar alguna señal o algún mensaje. Y esto, desde el estudio que hago del Papa Luna, lo deja grabado en una fuente. Y porque la fuente esta la manda a diseñar sobre 1420. Y es una fuente muy curiosa que después la comentaremos, sí, donde existe todo un mensaje oculto, un auténtico testamento oculto de Benedicto XIII. Bueno, vamos pues a unos consejos publicitarios, no se vayan, estén atentos porque imagínense, vamos a hablar primero de cuál es el motivo accidental, por decirlo de alguna forma, que a Vicent Melià y Bombori le lleva a iniciarse, bueno, en esta cuestión de investigación y luego trasladar y plasmar una obra como es la que va a ser el motivo central hoy de la entrevista. Hablaremos de esa fuente que ya ha presentado y ha dejado ahí, ¿no? La fuente del jardín. Hablaremos del grial de Valencia y Benedicto XIII, hablaremos de los materiales de ese grial y, si el tiempo nos lo permite, pues me gustaría que también trasladara un poco la persona de Juan de Carrier, ese cardenal que lo fue y que tiene también ahí unos movimientos interesantes que pueden ser aportadores de cuestiones y muy personal, o sea, quedan cosas muy interesantes con Vicent Melià. Hasta ahora, no se lo pierdan. Bueno, pues como les hemos dicho antes de irnos a publicidad, lo primero que vamos a hacer antes de adentrarnos en esa secuencia de ese fantástico libro del Grial, Peñíscola y Benedicto XIII, vamos a pedirle a nuestro invitado que nos explique cómo fue ese accidente por el cual, pues una persona que en ese sentido no estaba dispuesto a ahondar ni a escribir sobre una cuestión tan interesante y tan nuestra de la provincia de Castellón, pues bueno, empezara, ¿no? Coméntanos, Vicent Melià, en este caso, ¿cuál fue ese accidente que te inició en todo esto? Bueno, el accidente tiene que ver está relacionado con el arte. ¿El por qué te digo que está relacionado con el arte? Porque debido a mis conocimientos de arte y restauración, compro una casa en Peñíscola, en la calle del Engaño, y decido restaurarla personalmente. Entonces, dentro de todo ese proceso de restauración, encuentro unas piedras y sobre todo un capitel de estilo gótico, sencillo, un capitel gótico con unas flores, muy sencillo, y a partir de ahí decido pues preguntar a vecinos, preguntar a gente del pueblo qué es lo que había antiguamente en esa calle, y cada uno me va contando unas leyendas, me va contando unas historias, y a partir de ahí digo, bueno, yo aquí tengo material para hacer un guión para una novela, y decido escribir una novela. Y a partir de la búsqueda de información para esa novela, que en teoría tiene que ser, bueno, en teoría no, en la práctica es una novela histórica, me va apareciendo toda una cantidad de información que me doy cuenta que por ella misma tiene sentido. Y a partir de ahí es cuando aparece el libro El Papa Luna, de Peñíscola. Y ese libro efectivamente tiene una estructura y ya hemos anticipado. Vamos a ver un poco por capítulos o por áreas. Empiezas hablándonos del tesoro del cisma, ¿no? Tú dices, por ejemplo, que a partir de la situación un poco que se sucede con los movimientos de ese posible tesoro que pudiera haber estado y estar en parte en Peñíscola, hablamos de 2.500 códices, hablamos de documentación del Temple y de la Orden de Montesa, hablamos del Liber Censum, que es como un registro de los títulos de la Iglesia, de la propiedad de la Iglesia, sí, y de la primera tiara papal, correcto, que es la de San Silvestre, que es metálica, ¿no? Sí, de forma cónica, de metal con piedras preciosas, plata y demás, sí. Bueno, danos, como abres y es además uno de los capítulos más complejos y densos por la información que trabajas y que trasladas. Haznos tú un poco aquí en televisión
esa hipótesis que tú planteas al hilo del tesoro del cisma? Bueno, el tesoro del cisma hay que también ubicarse en la época. El tesoro del cisma, lo que nosotros ahora entenderíamos por un tesoro, normalmente si a una persona de la calle le preguntas ¿qué es un tesoro? Pues te hablaría de oro, plata, joyas, pero el tesoro del cisma está basado en reliquias, una biblioteca formidable, una biblioteca donde en ella se guardaban más de 10 siglos de conocimiento, desde el conocimiento clásico, la medicina, digamos, más avanzada del momento, todo lo que era alquimia, planos de catedrales, de sinagogas, de máquinas de guerra del momento. Esta biblioteca estaba en Peñíscola. Sin exagerar, la biblioteca que estuvo en Peñíscola pudo ser, no digo tan grande como la de Alejandría, pero la segunda biblioteca más grande del mundo y la más importante. Ya de por sí era un auténtico tesoro. Tened en cuenta que en aquella época escribir un libro, tener un libro era un tesoro. No se escribía un libro ni en un año ni en dos. Y esa biblioteca guardaba 10 siglos. Además, se guardaban importantes reliquias. Incluso se habla del Santo Cáliz, se habla de reliquias de santos, de la Veracruz, etcétera. Y no solo eso, sino además están las aportaciones de la Orden de Montesa, que la Orden de Montesa es la orden que sucede al Temple en la Corona de Aragón. Incluso más, se habla que la última flota templaria, existe grandes probabilidades de que su último refugio fuera Peñíscola, porque Peñíscola es el último castillo templario. Y además no solo eso, no solo es el último, sino que es el castillo que nunca fue conquistado por armas. Por tanto, los templarios ven en él un lugar muy seguro donde refugiarse. Por tanto, los templarios ven en él un lugar muy seguro donde refugiarse. Ese tesoro, tú has hablado sobre todo, bueno, de distintos aspectos muy importantes, iconos históricos de tremendo valor, pero por ejemplo, al hilo que ibas trasladando, pues los 2.500 volúmenes como biblioteca, inclusive por detrás de la Alejandría, físicamente, ¿dónde pudieron estar? ¿En el castillo de Peñíscola? ¿Dentro? Estuvieron en el castillo de Peñíscola, sí, por supuesto. En la fortaleza, además, se habilitó toda una sala donde había casi 7 hornos funcionando día y noche para mantener, digamos, la humedad de la sala en condiciones. Eran hornos de cerámica que se mantenían, digamos, intentaban mantener la temperatura constante para que el salitre y la humedad del mar no afectara a esas obras. Sí, estuvo en Peñíscola. Y parte de ese tesoro es un poco el objetivo que planteas, que pudiera, ya sé que no vas a buscar tesoros, sí, pero quieres dar a conocer las cuevas y lo subterráneo de Peñíscola, pudiera estar escondido, como hay alguna leyenda incluso que tú tratas en tu obra, de alguna forma hermética y perfectamente sellada y con una serie de claves secretas para no poder llegar a ello fácilmente? No creo que en Peñíscola en estos momentos se encuentre ningún tesoro. En Peñíscola tendrá secretos naturales de la propia Peñíscola y secretos naturales que fueron utilizados en su momento y sobre todo en el momento del cisma. Y lo que buscamos en esa expedición que has comentado no es ningún tesoro en plan material, sino lo que buscamos es tesoros naturales, saber qué hay en la roca de Peñíscola, qué grutas, hasta dónde llegan, cómo son, cómo están constituidas, qué profundidad tienen, etcétera. ¿Y en parte eso se ha llegado a investigar anteriormente, de alguna forma? Pues no de una forma organizada, sí que tenemos referencia de buzos que de forma individual han intentado sumergirse, llegar hasta el fondo de las grutas, pero no de una forma, digamos, sistematizada, de conocer qué composición tienen, qué profundidad, qué tamaño, etcétera, y sobre todo realizar un reportaje fotográfico y de imagen del fondo. Bueno. Avanzamos y la fuente, como ya has dado antes alguna pincelada, la fuente del jardín, que por otro lado a mí me gustaría que trasladáramos pues la realidad actual de esa fuente, es decir, esa fuente, ahora tú nos marcarás la secuencia cronológica,
no está realmente en Peñíscola, sino que hay una réplica, ¿no? Pero bueno, esta fuente, según tú y lo que has podido ver, estudiar, inclusive de una forma muy detallada, muy interesante, es que tiene una serie de mensajes ocultos. Háblanos de la fuente e inícianos, si quieres, en el por qué está en Tortosa y no la tenemos en Peñíscola, la original. Bueno, vamos a ver. Realmente la fuente original está en Tortosa. Su origen es el jardín pontificio de Peñíscola, el castillo del Papaluna. Esa fuente la manda a construir Benedicto XIII en un momento muy concreto. Es el por qué me llama la atención. La manda a construir en 1420, entre 1420 y 1421, en un momento en que él sabe bien que está totalmente acabada su obra. Él conoce que después de él quizá ya termine toda su obra. Entonces, eso es lo que me hizo reflexionar sobre la fuente en sí. Digo, ¿cómo es posible que en 1420, 3 años antes de morir, Benedicto XIII mande esculpir esta obra? ¿Qué quería decir con ello? Y debido a esos conocimientos del mundo del arte, debido a esos conocimientos de la psicología, pues decidí analizar la obra desde el punto de vista del pensamiento, utilizando técnicas freudianas. Entonces vi que, además, llama la atención cualquier persona que vaya a verla. Hay una reproducción exacta y perfecta en la iglesia de Peñíscola. Además, se puede ver sin ningún tipo de traba. La de Tortosa no, porque está en una reja y está en un lugar muy oscuro, pero la de Peñíscola se puede ver perfectamente. Se ve que en las escenas no hay ninguna de tipo religioso, que es lo que llama en primer lugar la atención. No son escenas religiosas. Y analizándola desde el punto de vista del psicoanálisis, el psicoanálisis se aproximó al arte. ¿Y cómo se aproximó al arte? Por medio de la técnica que utilizó para interpretar los sueños. Y así me aproximé yo a esta misma fuente, utilizando la técnica que utilizó Freud para interpretar los sueños. Bueno. Y desarrolla un poquito, porque iremos viendo ahora en imágenes cada uno de los lados de la fuente, que cada una es una ilustración, y tú vas un poco, no te vamos a pedir al detalle, ¿no? Pero ¿qué escenas crees más sugerentes y un poco qué lógica has aplicado? Sí, has dicho que en base a unos criterios freudianos, pero ¿cuál es tu lógica aplicada ahí? Para que podamos un poco conocerlo más de cerca. Sí. La fuente, cuando la observe el espectador, verá que tiene 8 caras, de las cuales hay 4 que son los emblemas del Señor de Luna, el escudo pontificio. Y otras 4 caras que en sí son unas escenas. La fuente es de carácter gótico, tiene un estilo gótico, pero muy pulido. Ya se nota que tiene unas tendencias renacentistas, muy bien elaborada, es de un punzón exquisito. El artista que lo hizo se notaba que era un gran artista, un gran escultor. Y volviendo al tema de la interpretación, lo analizo desde el punto de vista de la interpretación de los sueños. ¿Qué quiere decir eso? Que cada escena se puede interpretar en 3 niveles. Una es el contenido manifiesto, que es lo que observamos. Después, el segundo nivel es el contenido latente, que es lo que estamos observando, qué símbolos tienes o qué simbología tiene. Y el tercer nivel es el nivel del significado. En sí, esos símbolos unidos, ¿qué frase forman? ¿Qué están diciendo? Entonces, esta fuente de 8 caras, hay 4 caras que analizadas están relacionadas con las constelaciones, con las estrellas. Eso no nos tiene que parecer extraño, porque en el siglo XIV-XV lo que nosotros hoy conocemos por astrología era la ciencia. No había nada en ese momento que antes de tomar una decisión no se tuviera en cuenta el movimiento de las estrellas. ¿Qué decían las estrellas? ¿A favor o en contra? Y Benedicto XIII es un gran astrólogo. Además, se demuestra en su biblioteca. En su biblioteca habían muchos libros de astrología. Y, sobre todo, en su mesita de noche había un libro de Ptolomeo. Nos encontramos que las escenas, la primera, la que me llamó más la atención, representa, si se vieran, es un águila y un dragón, que además, curiosamente, están cogidas de la mano.
El águila y el dragón representan dos constelaciones muy importantes. La del dragón es la constelación más antigua que se conoce, la más importante de la antigüedad, porque hacia ella, hacia la estrella Tuban de la constelación del dragón, porque era en la antigüedad llegó a ser estrella polar, se orientaban todo lo que eran los templos y las pirámides, sobre todo en Egipto. Y la constelación del águila representa a Zeus, representa el rapto de Ganímedes por parte de Zeus. El águila representa a Zeus y Ganímedes es el más bello de los mortales, que pasado a la simbología cristiana sería Cristo. Entonces nos encontramos que esa cara representa al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, pero a la vez representa el Arca de la Alianza y a Cristo. Es una especie de metáfora donde Pedro de Luna nos está comentando que su intención es construir un templo, que viene representado por la constelación del dragón, dedicado al más hermoso de los mortales, que es Cristo, y al cáliz, y al santo cáliz. Entonces, cuando analicé esa escena, fue cuando vi que había una relación entre lo que se denominaba el grial y cáliz y Benedicto XIII. Y claro, y eso ya lo confirmé cuando llegué a lo que es el cáliz de Valencia y vi que estaba muy relacionado o íntimamente relacionado con Benedicto XIII. Muy relacionado o íntimamente relacionado con Benedicto XIII. Vemos ahí esa cara. Después pasamos a una segunda cara donde se refleja la constelación de Hércules. Hércules, todo el mundo conoce que es uno de los héroes de la antigüedad más importantes, que tuvo que realizar 12 grandes trabajos para conseguir la inmortalidad. Entonces parece ser que Benedicto XIII ahí está indicándonos que él tiene que realizar 12 grandes trabajos para ser inmortal. Y no solo eso, sino en esa misma escena, si observamos en la parte de abajo, hay una cabeza de león que se fusiona con el rostro humano. Entonces parece ser que es una especie de condensación, donde se condensa lo que es el rostro de Benedicto XIII con la efigie de un león. Quizá está mostrando ahí el artista el alma indomable de Benedicto XIII, el temperamento del león. Otra de las caras, que es muy interesante, es la constelación de Géminis. Se ven los dos gemelos. Y la constelación de Géminis es muy curiosa por varias razones. Primero, porque la constelación de Géminis nos está mandando el mensaje de la mortalidad y de la inmortalidad del hombre, porque Géminis eran los gemelos nacidos de la relación entre Zeus y Leda, siendo uno de ellos mortal y el otro inmortal, y a la vez Géminis representa también a Cristo, que es inmortal y se hace mortal, pero a su vez tiene otra simbología, que las estrellas de Castor y Pollux, que son las principales de la constelación de Géminis, son las que utilizaban los antiguos marineros para orientarse. Entonces es una imagen de orientación, una imagen que busca la inmortalidad. Y además, otra idea que transmite en la fuente es que la constelación de Géminis es la única constelación de invierno que aparece asociada a la constelación del águila, del león y de Hércules en un momento muy concreto, y es en la noche de mayo, de las noches del mes de mayo, y precisamente es en la noche del mes de mayo cuando muere Benedicto XIII. Y el espectador dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? Normalmente las figuras importantes buscaban un día para morir, o elegían un mes para morir. Y vosotros pensáis, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo es posible? No, buscaban un mes y un día para que se hiciera pública su muerte. Entonces parece ser que Benedicto XIII elige ya el mes de mayo, para que sea en el mes de mayo cuando se haga pública su muerte. Por eso ya también, según la historia, realmente Benedicto XIII no muere el 23 de mayo de 1423. No está claro su fecha de muerte, pero no es esa. Esa fecha es la que se hace público que muere Benedicto XIII. Entonces, eso en su conjunto representa una noche del mes de mayo. Representa todo un mensaje en que Benedicto XIII nos dice que quiere construir un templo, un gran templo, un templo que esté relacionado con el grial, con el cáliz, con Jesucristo. Además, que busca la inmortalidad y que él siente, su aislamiento en Peñíscola como una búsqueda de la inmortalidad. Y que
le queda pendiente 12 grandes trabajos, tiene que realizar 12 grandes trabajos, y parece ser que uno de estos grandes trabajos fueron las denominadas disputas de Tortosa y de San Mateo, donde él buscó ya en el siglo XV los nexos de unión entre las principales religiones monoteístas del momento, judaísmo, cristianismo, incluso del Islam. Y eso nos lleva a que Benedicto XIII es una figura muy, muy actual. Tened en cuenta que Benedicto XVI, en su último viaje a Estados Unidos, ha hablado de la necesidad del entendimiento de religiones, y eso ya lo planteó Benedicto XIII en el siglo XIV-XV, y en un momento tan complicado y tan conflictivo como el nuestro. Y fue este hecho de conjunción, o que conjuga las tres religiones más universalistas, otra de las cosas que atrajo especialmente a los nazis, ¿no? Y que de hecho fue perseguido el Santo Grial, al cual vamos a ir abordando ya, y quiero que busques esa relación o ese vínculo al cual, bueno, tú aduces, ¿no?, en tu obra. Pero ¿es esta cuestión lo que interesó especialmente por el tema de las religiones como tal a los nazis? El nazismo no es que le interese por el tema de las religiones en sí. Al nazismo le interesa el Grial por el hecho de controlar el poder. O sea, antes hemos hablado de los filtros de poder y de control. Al poder le interesa controlar. Y entonces todos los símbolos atraen unas mentes, atraen, unos poderes. Y cuando se controla el símbolo, se controla esa fuerza. Entonces el nazismo lo que buscaba era controlar unos símbolos. Y hay un símbolo del cristianismo, que es un símbolo antiguo, que es el Grial. Entonces el concepto del Grial le interesa al nazismo como símbolo de control, como símbolo de poder. Entonces el nazismo nunca duda del denominado Grial de Valencia. Sabe que ese Grial tiene muchas probabilidades de ser el auténtico Grial, pero le da pánico porque descubre que en su estructura el Grial de Valencia lo que está hablando es de la unión de las tres religiones. Y como todo el mundo sabrá, el nazismo precisamente lo que busca es diferenciar, no unir. Y entonces el Grial de Valencia les transmite lo que es el auténtico pánico intelectual. O sea, es decir, este Grial no podemos nosotros admitirlo. Vamos a explicar, antes de seguir, esa conjunción que hablamos de religiones, en base a qué es, ¿no? Porque, explícanoslo tú, hay dijéramos, lo que es la copa en sí, es el origen primitivo y primigenio de ese cáliz, donde se supone que la figura de Jesucristo bebió. Luego tendremos un cuerpo en oro, creo que es, sí, con unas perlas incrustadas, y luego una base que es el icono árabe o musulmán, ¿no? Correcto. Explícanoslo, Vicente. Vamos, el Grial de Valencia me llamó la atención. Llego al Grial de Valencia por medio de la figura de Benedicto XIII. Toda esta investigación es todo un accidente. Al analizar la fuente, he comentado que veo que hay un símbolo griálico, que es el águila. Entonces, empiezo a analizar el tema de los griales y me doy cuenta que en el año 1424, un año después de morir Benedicto XIII, el Grial de Valencia es retornado a la Iglesia. Estaba en manos de un rey y es retornado en 1424, precisamente un año después de morir Benedicto XIII. Entonces, a partir de esa fecha empiezo, a buscar, a investigar y analizo el Grial. Y el Grial, ya hay grandes estudios que lo analizan, que nos hablan de que la copa pertenece a un taller de Palestina. Lo que es la copa es, la parte griálica, la antigua, lo original. Después hay un nudo, que este nudo es de origen cristiano, y una base que es de origen musulmán. Entonces, desde el punto de vista del conocimiento del arte y del conocimiento de ese momento histórico, en ese momento histórico las cosas no se hacen al azar. No es que el orfebre coja y diga, mira, una copa, le pongo esto y le añado una base. No, cada vez que hay una composición, esa composición es estudiada. Se tiene todo el tiempo del mundo. No es como ahora que estamos presionados por el tiempo. Entonces no, entonces cada composición no es azarosa, se busca un porqué. Y eso es lo que a mí me hace reflexionar.
¿Por qué el Grial de Valencia tiene 3 partes y cada una de una religión? Y después, cuando esas 3 partes me llevan, o Benedicto XIII me lleva esas 3 partes y esas 3 partes a Benedicto XIII. Entonces, percibo que lo que es el Grial de Valencia no es más que la filosofía de Benedicto XIII. Benedicto XIII quiso unificar, no unificar por la fuerza, sino por las disputas, por el conocimiento, las 3 religiones. Entonces veo que ese cáliz está representando esa filosofía de Benedicto XIII. Y curiosamente, la base es islámica, el nudo es cristiano y lo que es la copa es judía. Bueno, no sé si... cristiano y lo que es la copa es judía. Bueno, no sé si... No, has trasladado perfectamente y sobre todo pues esa triangulación que además... Tenemos que avanzar y lamentablemente se nos escapan algunos temas importantes a tratar, porque dentro de todo ese desarrollo de la obra pues tratas la ruta del Lizaira, las miradas hechizadas de piedra, que también podemos verlo en Peñíscola, y luego es donde quería llegar, casi finalizas en uno de los momentos conclusivos y donde se extrae pues a lo mejor alguna... ¿cómo decirlo?, algún titular dentro de lo que sería la obra a nivel conclusivo. Hablas del rompecabezas triangular, en el cual, pues entre otras de las aportaciones que haces, es el mito de Monsalvat, en el cual tú haces una lectura de que bien pudiera ser Peñíscola, pues ese auténtico Monsalvat, ese monte salvado del diluvio universal, y además, dentro de todo ese rompecabezas, llegas a lo que podría ser la ocultación o la posesión en Peñíscola de lo que es el Arca de la Alianza. Bueno, todo un auténtico mundo interesante, pero tenemos que darle un toque conclusivo. Hazme esa lectura porque quiero que tratemos brevemente antes de irnos a muy personal. Hazme esa lectura conclusiva de este triángulo que yo te un poco te he trasladado, ¿no? de ese rompecabezas triangular. Bueno, el rompecabezas triangular viene en la finalización del cisma. El cisma es curioso cómo finaliza. Es decir, la única persona, digamos, maldita del cisma, la única de los que formaron ese cisma fue Benedicto XIII. Todos los demás fueron salvados. Es decir, el obispo Alfonso de Borja, que fue el que negoció el cisma, pasa a ser cardenal en Valencia y más tarde el Papa Calixto III, el primer Borja. Después nos encontramos que el cardenal Gil Sánchez Muñoz, que fue Clemente VIII, el último papa de Peñíscola, pasa a ser, digamos, cardenal en Mallorca. Todos son salvados, excepto el muerto, Benedicto XIII, al que se le declara antipapa. Es el único que no es salvado. Pero hay otro personaje curioso, que es el cardenal Juan Carrier, que el cardenal Juan Carrier no quiere aceptar el final del cisma. Él está convencido y huye de Peñíscola, y parece ser que se lleva con él ciertas reliquias. Se habla incluso del contenido del Arca de la Alianza. Ojo, no el arca, sino el contenido. El contenido quiere decir el secreto. Ten en cuenta que lo que he comentado antes, que la biblioteca de Peñíscola son 10 siglos. En la biblioteca de Peñíscola está en ese momento. Y Carrier lo que se lleva es documentación de esa biblioteca. Y por tanto, seguro que con él se lleva lo que es el contenido del Arca de la Alianza, porque en esos momentos una de las reliquias importantes es el arca. Pero lo curioso de Carrier es el recorrido que hace. El recorrido... Nos lo tienes que explicar en otra próxima entrevista. Nos vamos a muy personal, de verdad que es fascinante, pero el tiempo en televisión sabes cómo es. Y además lo prometemos a la audiencia para que no nos llame la atención. Explicaremos en una segunda entrevista con Vicent Meliá aquí, si él tiene esa deferencia, la ruta de Juan de Carrier. Nos vamos a muy personal para acabar ya el programa. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí, como siempre decimos, preguntas rápidas, dispares y sobre todo cuando sean eliminatorias hay que elegir una. ¿Qué opina de las personas que se dedican a vaticinar el futuro a través de la cartomancia? Personas interesantes. ¿Qué no soporta en las personas? ¿Qué no soporto? El egoísmo. ¿Has realizado psicofonías? No, de momento no, pero no descarto hacerlo.
¿Tuvo amantes peñiscolanas el ínclito Benedicto XIII? Espero que sí. ¿Cree que técnicamente la máquina del tiempo es posible que ya esté inventada? Pues creo que también, que sí. ¿Permitiría casarse y procrear a los sacerdotes? Sí, por supuesto. ¿Qué le parece la adopción de menores por parte de parejas de homosexuales o homoparentales? Me parece perfecto. Los niños necesitan una familia y sobre todo cariño. ¿Con quién se queda? ¿Con Benedicto XVI o Benedicto XIII? Creo que tienen mucho en común y me quedaría pues con Benedicto XIII. Un libro. El Papaluna de Peñíscola. ¿Es la historia de la Iglesia realmente la historia robada al antiguo Egipto? No robada, pero sí prestada. O hay vasos comunicantes entre ellos. Una manía. ¿Una manía? No tengo manías. ¿Rajoy o Zapatero? Ninguno de los dos. ¿Cree que el hombre realmente es bisexual? Sí, por supuesto que sí. Y por último, y pregunta fija, una de las fijas. ¿Cuántos edificios cayeron en el World Trade Center el 11 de septiembre del 2001? Ostras, qué difícil me lo pones. ¿Qué fueron, 2? No lo sé, depende del entrevistado. ¿2? Sí, el tamaño eran muy grandes, ¿eh? Podrían ser muy bien... Sí, 2. Muchas gracias, Vicent Meliá, por su deferencia, por haber estado aquí, y de verdad que lo agradecemos y lamentamos no haber podido tratar de toda la inmensidad. Quedamos emplazados para una segunda entrevista. Vale, gracias. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene en La Finestra. Continúen en Televisión de Castilla. Buenas noches.